15.000 millones de dólares. Esa es la cifra. 15.000 millones que se esfuman cada año fiscal en un solo sistema público de salud. Madre mía. Es que es una cifra que resulta casi, vamos, casi imposible de conceptualizar en términos cotidianos. Totalmente. Y lo más fuerte es que todo esto ocurre sin pasamontañas, sin reventar cajas fuertes y sin grandes persecuciones policiales. Es un sutil truco contable. Eso es, un truco que lleva casi 40 años desconcertando a los economistas y frustrando a los legisladores. Y desangrando las cuentas públicas a través de teclados, menús desplegables y formularios médicos. Claro, y lo que hace que esta situación sea tan persistente y tan fascinante desde el punto de vista del análisis de sistemas no es la audacia de unos pocos delincuentes aislados. Ya, no es el típico estafador solitario. Exacto. El verdadero problema radica en la inmensa, casi inabarcable complejidad de la estructura. Cuando las reglas de facturación conforman un laberinto normativo de miles de páginas, la frontera entre un error humano, una ineficiencia y un fraude intencionado se vuelve increíblemente difusa. Pues la misión de este análisis a fondo es precisamente arrojar luz sobre ese laberinto. Hoy nos sumergimos en un documento fundamental titulado La sobrefacturación o el upcoding. Del autor Jorge Augusto Miranda Cadavid, efectivamente. Eso es. El objetivo es explorar qué es exactamente eso del upcoding o sobrecodificación, por qué resulta tan asombrosamente difícil de rastrear y, lo más crítico, en qué rincones exactos del gigantesco sistema estadounidense de Medicare se está produciendo la verdadera hemorragia financiera. Porque, aunque la facturación médica suene a la quinta esencia de la burocracia aburrida, en realidad estamos ante un juego del gato y el ratón de proporciones colosales. Desde luego. Yo estaba asombrado leyendo las cifras. Es que el verdadero reto que plantea el estudio de Miranda Cadavid no es simplemente enumerar estafas. Se trata de diseccionar cómo un ecosistema sanitario invita sistemáticamente a estirar los límites de la interpretación médica, por su propia naturaleza y por cómo están diseñados sus incentivos económicos. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el primer obstáculo conceptual que menciona el texto es que ni siquiera existe una única definición normativa universal para la sobrefacturación. Cierto, es un concepto escurridizo. Pero, a ver, para establecer una base, la idea general es facturar servicios con un nivel de complejidad superior al del servicio que realmente se prestó o se documentó. Exactamente, esa es la esencia. Es como, imagínate que uno lleva el coche al taller para un simple cambio de aceite y filtros. Te sientas en la sala, recoges las llaves y al ver la factura aparece un cargo brutal por, no sé, revisión integral del bloque motor y calibración de sistemas de propulsión. ¡Qué locura! Y si pides una explicación, el mecánico te responde que, bueno, al sacar el aceite se vio obligado a observar la complejidad de toda la maquinaria. O sea, se está cobrando por un nivel de análisis profundo que ni era necesario ni, probablemente, llegó a ocurrir. Lo fascinante aquí es que, al trasladar esa lógica mecánica al ámbito clínico, nos topamos de frente con un dilema enorme. ¿Cuál exactamente? La confusión entre complejidad y ineficiencia. El documento subraya este punto con gran claridad. No todo el gasto adicional proviene de un proveedor de salud que decide facturar de más por pura avaricia, con premeditación y alevosía. Ya, no todos son villanos de película. Claro, en muchas ocasiones la raíz del sobrecoste es que simplemente se prescriben pruebas excesivas, escáneres redundantes o tratamientos que no aportan un beneficio médico real y tangible al paciente. O sea, estamos hablando de mala medicina o medicina defensiva, pero no necesariamente de facturas falsificadas. Ahí radica la distinción crucial. Fíjate, prescribir una batería de resonancias magnéticas para un dolor de cabeza leve suele ser pura ineficiencia clínica. Es un gasto desproporcionado e inútil para el sistema. Sí, sí. Pero si el facultativo realmente ordenó esas pruebas, las máquinas funcionaron, los técnicos trabajaron y todo se facturó usando los códigos correctos para esos procedimientos. Técnicamente no hay un fraude documental de sobrecodificación. Claro, el servicio existió, se hizo. Eso es ineficiencia. Y desde una perspectiva legal, legislar en contra de la ineficiencia o del criterio clínico de un profesional es muchísimo más complejo que castigar la invención flagrante de un diagnóstico en un papel. ¿Tiene tela, sí?
Y a esto hay que sumarle que las reglas del juego han mutado drásticamente a lo largo de 4 décadas. Desde la introducción de los sistemas de pago prospectivo, pasando por la adopción masiva de los registros médicos electrónicos, hasta llegar a la externalización de servicios a aseguradoras privadas. Vamos, que intentar comparar los datos de los años 80 con los actuales exige una metodología extremadamente rigurosa. Completamente. No se pueden mezclar peras con manzanas. Y es precisamente en ese punto donde el estudio saca a relucir su herramienta principal. Porque si es tan endiabladamente difícil separar el error humano de la ineficiencia y la ineficiencia del fraude puro y duro, la pregunta evidente es ¿cómo medir el tamaño real del problema sin volverse loco? Y ahí entra el famoso programa CERT. Exacto. El documento se apoya en los datos del programa CERT, que significa Pruebas Integrames de Tasa de Error, y analizan la década que va de 2010 a 2019. Lo que hace este programa resulta bastante brillante. Rompe con la lógica habitual de las auditorías, ¿verdad? Sí, totalmente. En lugar de utilizar algoritmos informáticos para buscar comportamientos sospechosos, selecciona unas 50.000 reclamaciones al año de forma puramente aleatoria. Esa aleatoriedad es la piedra angular que sostiene todo el análisis macroeconómico. La inmensa mayoría de los programas de auditoría tradicionales, tanto en sanidad como en Hacienda, se basan en identificar valores atípicos. Claro, lo que se sale de la norma. Eso es, si una clínica de barrio repentinamente triplica sus facturas por tratamientos oncológicos de altísima complejidad, el algoritmo salta y envía a los inspectores. Esa estrategia es excelente para neutralizar anomalías criminales. Ya, pero supongo que no da una imagen real. Exacto. Sesga por completo los datos si lo que se busca es entender qué está pasando en la normalidad del día a día del sistema completo. El CERT funciona como un sondeo a ciegas, sin prejuicios. Entiendo. Los auditores toman facturas al azar, se ponen en contacto con el centro médico y exigen el historial completo asociado a ese cobro. Hablamos de revisar notas de enfermería, resultados de laboratorio, justificaciones médicas, página por página para clasificar cualquier pago indebido. A ver, pero claro, ante un sistema completamente ciego y aleatorio, me surge una duda razonable. Dime. Si solo se miran facturas al azar, ¿no se están dejando escapar a los peces gordos? O sea, ¿existe la posibilidad de pasarse el año revisando reclamaciones por tiritas, vendas y aspirinas, mientras que las corporaciones que cometen fraudes masivos lo celebran? Celebran la baja probabilidad estadística de que les caiga una auditoría en el CERT. Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta a esa duda es comprender el propósito de la herramienta. El objetivo de este programa específico no es ejercer de policía ni meter a delincuentes en la cárcel. Ah, vale. No es para sancionar. Exacto. Para esas labores sancionadoras ya existen el Departamento de Justicia o las oficinas del Inspector General. El verdadero valor del CERT es establecer la magnitud relativa del problema. Una fotografía real del sistema. Efectivamente. Para obtener una imagen que sea estadísticamente válida y que muestre sin sesgos qué porcentaje del sistema está contaminado por el upcoding, la muestra aleatoria es la única vía metodológica intachable. Tiene sentido. Además, los propios centros de servicios de Medicare y Medicaid hacen una aclaración vital al publicar estos datos. Un pago indebido detectado por el CERT no es sinónimo de fraude. Esa distinción parece fundamental para no distorsionar las cifras. Es absolutamente crítica. El programa CERT tiene una función diagnóstica, no punitiva, ni siquiera impone multas. No hay multas. Qué curioso. Nada. Encuentran problemas de documentación insuficiente, errores de codificación o faltas de necesidad médica. Toda esta información se recopila para mejorar los manuales, refinar las políticas de cobertura y reeducar a los profesionales sanitarios. Es como un control de calidad interno. Eso es. Actúa como un mapa que señala dónde están las microfisuras en la tubería, independientemente de si el agujero se hizo por accidente o con mala intención. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque con esa metodología como base, el análisis se adentra en el primer gran océano de datos, los hospitales. Lo que en el sistema de Medicare se conoce como la parte A. Correcto, la parte A. Desde 1983, a los hospitales se les paga mediante un sistema basado en grupos relacionados con el diagnóstico, los famosos GRD. Un sistema que cambió las reglas del juego. Sí. La dinámica básica es que un paciente ingresa por una patología base, como podría ser una neumonía, y eso tiene una tarifa fija asignada. Pero si en el papeleo se le añade a esa neumonía una complicación o una complicación mayor,
el valor de esa factura se multiplica rápidamente. Así es. Y durante años, ese sistema presentó unas fisuras enormes, hasta que llegó la gran reforma de 2007. Fíjate, un hospital podía cobrar una tarifa significativamente más alta simplemente demostrando que el paciente tenía varias enfermedades crónicas anotadas en su expediente histórico. Aunque no tuvieran nada que ver con el ingreso. Exactamente. Incluso si esas dolencias no tenían absolutamente nada que ver con el motivo del ingreso actual. Esa reforma supuso un cambio de paradigma, Que cambió exactamente en 2007. obligado a documentar una manifestación clínica aguda. Ya no valía solo con el historial. Eso es. Ya no bastaba con indicar que el paciente tenía un historial de diabetes. Había que probar documentalmente un evento agudo y grave, como una crisis severa o una gangrena, que explicara de forma innegable el consumo extra de recursos hospitalarios. Pues lo más impactante al observar los datos del CERT tras estas reformas es el resultado, porque considerando que los grandes sistemas hospitalarios son corporaciones gigantescas que buscan maximizar beneficios, uno podría asumir que estarían exprimiendo este sistema de códigos al máximo. Es lo que la mayoría pensaría, claro. Sin embargo, los datos revelan que la sobrecodificación pura en la parte A es sorprendentemente baja. Se habla de un promedio de 656 millones de dólares anuales. Que suena a mucho dinero. Es una cantidad que marea a nivel individual, sí, pero dentro de los presupuestos mastodónticos de Medicare, representa apenas un 0,53% del gasto total de esa sección. Es verdaderamente poco en este contexto. Los datos exponen una realidad contraintuitiva. Estoy convencida de que la vigilancia estricta funcionó. Lo que el análisis desglosa es que el verdadero pozo por el que se perdía el dinero en los hospitales no venía de inventarse diagnósticos complejos de la nada. Entonces, ¿de dónde venía? Venía de un área mucho más gris y debatible: la necesidad médica. La gran mayoría de los errores detectados ocurrían porque los auditores, al revisar los casos, concluían que el paciente no presentaba un cuadro clínico que justificara un ingreso hospitalario formal. Perfectamente podría haber recibido el tratamiento manteniéndose en estado de observación ambulatoria. Claro, para visualizar claramente esta fricción con la necesidad médica, se puede pensar en la diferencia burocrática en un hotel. Es la diferencia entre quedarse a cenar en el restaurante de un hotel, alargar la sobremesa hasta la madrugada y acabar durmiendo en un sofá del vestíbulo, frente a acercarse a recepción, entregar la tarjeta de crédito y formalizar la reserva de una suite para pasar la noche. Un ejemplo de manual. Ocupar la cama de un hospital es extraordinariamente caro. Si un paciente solo requiere estabilizarse tras un pequeño mareo, no necesita la suite, le basta con la observación. Y hubo tanta fricción normativa con este tema que el gobierno tuvo que intervenir en 2014 creando la célebre regla de las 2 medianoches. Esa regla es un ejemplo perfecto de cómo acotar la subjetividad. Se estipuló un criterio temporal, pragmático y muy claro. Sí. Un ingreso solo se paga como hospitalización formal si el médico responsable prevé, basándose en criterios clínicos sólidos, que el paciente va a necesitar cuidados hospitalarios que crucen la barrera de 2 medianoches consecutivas. Muy visual. ¿Y si es menos tiempo? Si la previsión es menor, debe facturarse como atención ambulatoria. El impacto de poner una línea roja tan nítida fue inmediato. Una caída fulminante del 72% en los errores asociados a la necesidad médica. ¡Qué barbaridad! Un 72%. Las reglas claras redujeron drásticamente las interpretaciones creativas. Y todo este marco normativo, sumado a la adopción obligatoria de los registros médicos electrónicos, blindó a los hospitales. Claro, la informática ahí ayudó mucho. Totalmente. Hoy resulta casi quimérico que un centro intente colar un código de complejidad máxima si el sistema informático no contiene los análisis de sangre, las notas de enfermería y las pruebas de imagen que lo respalden empíricamente. Pero, a ver, si los hospitales, que son las estructuras más grandes, están tan vigilados y su impacto por sobrecodificación apenas roza el medio punto porcentual, la pregunta obvia es, ¿a dónde van a parar los otros 14.000 millones de dólares perdidos? Ay, amigo. Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, según el documento, no está en los grandes quirófanos, sino en las consultas, en las clínicas y en los despachos corporativos. Aquí abandonamos la parte A y entramos en terrenos mucho más pantanosos. La parte B y la parte C de Medicare. Exacto.
Empezando por la parte B, que cubre las visitas a especialistas, la atención ambulatoria y el equipamiento médico, vemos que la sobrecodificación salta a 2.380 millones de dólares anuales, lo que supone un 2,43% de su gasto. ¿Por qué se produce este salto porcentual tan evidente? Porque al salir del hospital cambia radicalmente la métrica. En las consultas ambulatorias, la facturación se rige por los llamados códigos de evaluación y gestión. Vale. Y durante décadas, la asignación de estos códigos se ha fundamentado en un factor profundamente subjetivo: el tiempo y el esfuerzo cognitivo que el profesional dedica a evaluar al paciente, independientemente del diagnóstico final. Esfuerzo cognitivo, madre mía. Ya no se trata de comprobar si a un paciente le falta un apéndice o si hay una placa de rayos X que muestre una fractura. Se trata de medir si el médico realizó un historial detallado o exhaustivo o si la toma de decisiones clínicas requirió una complejidad moderada o alta. Pero a ver, auditar esto parece casi ciencia ficción. Lo es, lo es. Es como pedirle a un auditor que determine retroactivamente cuánto esfuerzo mental y cuántos minutos exactos le costó a un programador informático escribir una línea de código específica hace 6 meses. O sea, si un especialista documenta que invirtió 45 minutos desentrañando un historial complejo, en lugar de los 15 habituales, resulta casi imposible rebatir esa afirmación a toro pasado. Esto plantea una pregunta importante sobre los límites de la supervisión y es precisamente el núcleo del problema en la parte B. Hay un abismo metodológico insalvable. Ya te digo. Es empíricamente comprobable si se extirpó una vesícula en un quirófano. Pero intentar cuantificar el nivel de concentración o el tiempo exacto que un reumatólogo dedicó a analizar los síntomas de un paciente en una consulta privada es una tarea casi imposible para un auditor que revisa papeles meses después. Claro, no hay manera humana de demostrarlo. De ahí que la principal fuente de pagos indebidos en esta sección sea sistemáticamente clasificada como documentación insuficiente. Y además, fíjate, la parte B incluye lo que se denomina DMEPOS. Sí, el equipamiento médico, ¿no? Eso es. Engloba dispositivos como máquinas para la apnea del sueño, muletas o humidificadores. En este ámbito, la trampa habitual no reside en utilizar un código falso para el aparato en sí, sino en exagerar, inflar o directamente falsificar la necesidad clínica real de que el paciente disponga de ese equipamiento en su domicilio. Pues hay que prepararse porque si la parte B presenta estas brechas de supervisión, la parte C se describe en los informes como una auténtica falla estructural. Agárrate que vienen curvas. Literalmente. Nos adentramos en Medicare Advantage, los planes de salud gestionados por aseguradoras privadas. Y las cifras aquí cambian por completo de escala. Totalmente. El estudio recoge que múltiples entidades sitúan la sobrecodificación en la parte C entre los 10.000 y los 15.000 millones de dólares anuales. Una barbaridad. Representa entre un 2,8 y un 4,2% de todos sus gastos. El propio gobierno estimó en 2021 que los pagos excesivos superaron holgadamente los 15.000 millones. Es una magnitud abrumadora. Desde luego. Sin embargo, me surge una confusión lógica al entender su modelo. Si a estas aseguradoras privadas se les paga una cantidad fija al año, por paciente, mediante un sistema capitado, ¿no sería su incentivo financiero principal dar de alta a la gente lo antes posible y gastar lo mínimo en tratamientos? Esa es la trampa lógica de este modelo, y desentrañarla explica por qué se pierden decenas de miles de millones. Efectivamente, Medicare transfiere el riesgo pagando a la aseguradora privada una tarifa anual fija por individuo. El modelo de pago capitado. Claro, te doy X dinero y tú te apañas. Pero sería insostenible pagar lo mismo por un paciente de 65 años que corre maratones que por uno de 85 con insuficiencia cardíaca. Por ello, el gobierno ajusta ese pago mediante lo que se conoce como la puntuación HCC. Que clasifica las categorías de afecciones jerárquicas, si no me equivoco. Exacto. En términos sencillos, cuantas más enfermedades crónicas acumule un paciente en su perfil de riesgo anual, mayor es la prima que el gobierno abona por adelantado a esa aseguradora para cubrir sus supuestos gastos. O sea que el negocio real no está en la eficiencia del tratamiento, sino en la acumulación sistemática de etiquetas médicas. Los datos nos muestran una realidad mucho más perversa. A diferencia del hospital, donde la reforma de 2007 exigió un evento agudo para cobrar más, en la parte C el incentivo financiero empuja hacia la búsqueda exhaustiva de enfermedades crónicas subyacentes. Buscan debajo de las piedras. Literalmente.
Las corporaciones aseguradoras invierten fortunas en ejércitos de codificadores y en sofisticados programas de minería de datos. Este software escanea implacablemente los historiales médicos buscando cualquier mención marginal a una dolencia. A ver, dame un ejemplo de cómo funciona esto en la práctica. Supongamos el caso de un paciente que acude a revisión por un dolor de rodilla. Si el software detecta que en unas notas de hace 3 años un psiquiatra mencionó un episodio de tristeza, la aseguradora presiona para que se codifique una depresión mayor. ¿Qué me dices? Sí. Si un análisis antiguo mostró un pico temporal de azúcar, intentarán añadir el código de diabetes con complicaciones crónicas. Es una optimización agresiva, diseñada al milímetro para inflar la puntuación de riesgo del paciente. Ya veo. Cada código añadido puede suponer miles de dólares extra de dinero público fluyendo hacia las arcas privadas sin que la salud real del paciente haya cambiado en absoluto. Entonces, ¿qué significa todo esto si damos un paso atrás y observamos el panorama completo? Al unir las piezas de la investigación de Miranda Cadavid, emerge una lección monumental sobre cómo las estructuras responden a las reglas que se les imponen. Una lección de economía conductual de manual. Por un lado está el éxito relativo de la parte A, los hospitales. Allí el sistema aplicó un rigor milimétrico, ató los pagos a diagnósticos estrictos, demandó pruebas irrefutables de episodios agudos y definió umbrales temporales claros como la regla de las 2 medianoches. Y funcionó. Exacto. Esa presión logró contener el problema, reduciéndolo a un nivel casi residual del 0,53%. Pero al girar la vista hacia los entornos donde impera la subjetividad y el capital privado, el panorama es radicalmente distinto. La parte B evidencia que legislar el esfuerzo cognitivo de un profesional humano es una batalla perdida frente a la realidad del día a día clínico. Sí, auditar el pensamiento es imposible. Y la parte C ilustra de forma magistral lo que ocurre cuando se aplican incentivos perversos. Es un principio casi ineludible en el diseño de políticas públicas. ¿Cuál es ese principio? Que si se recompensa económicamente a una entidad corporativa por encontrar personas enfermas, esa entidad optimizará sus procesos hasta conseguir, mágicamente, que la población a su cargo parezca estar cada vez más enferma sobre el papel, exprimiendo la métrica hasta rozar los límites del fraude estructural. Es una dinámica que evoca la famosa ley de Goodhart, que postula que cuando una métrica se convierte en un objetivo, deja de ser una buena métrica. Los sistemas terminan distorsionando la realidad para encajar en el molde que garantiza la supervivencia o el beneficio económico. Absolutamente. Y esto nos conduce a una reflexión ineludible sobre el papel de las herramientas tecnológicas en todo este proceso. Cuéntame. El propio estudio reconoce explícitamente que la implantación generalizada de los registros médicos electrónicos, los famosos EMR, actuó como un cerrojo vital para frenar los abusos en la facturación hospitalaria. Claro, exigiendo documentación real. Eso es. Forzaron la existencia de una trazabilidad documental insalvable, exigiendo pruebas físicas, resultados analíticos reales y firmas digitales antes de que el sistema permitiera autorizar el cobro de un ingreso de alta complejidad. En ese contexto, la tecnología aportó transparencia y rigor. Sin embargo, fíjate, al concluir esta exploración, surge una inquietud bastante paradójica respecto a esa misma tecnología. Y esto es algo para que quien nos escuche le dé una vuelta. A ver. Esos mismos registros electrónicos, esos sofisticados programas informáticos que limpiaron los quirófanos, están repletos de funcionalidades diseñadas para ahorrar tiempo. Cierto. Menús desplegables que autocompletan diagnósticos, plantillas predefinidas y atajos para copiar y pegar de forma masiva textos de visitas anteriores. Ojo con el copiar y pegar, que tiene mucho peligro. La carga burocrática del personal médico se hayan convertido en el arma perfecta que permite a las aseguradoras inflar historiales a base de clics automáticos. Pues es una muy buena pregunta. Resultaría una paradoja irónica y devastadora descubrir que la misma herramienta digital que logró cerrar con llave la puerta trasera de los hospitales haya terminado abriendo de par en par las cajas fuertes en los despachos de las consultas privadas. Sin duda, es un ecosistema de incentivos sobre el que merece la pena reflexionar.